Bienvenido al primer ejemplo de conversión de una integral doble en forma rectangular a polar. En el video de introducción, discutimos cómo era importante estar familiarizado con la fórmula que se usa para convertir ecuaciones rectangulares en ecuaciones polares como vemos aquí. Entonces, si aún no tienes esos en tus notas, es posible que desee copiarlos. También hablamos acerca de cómo si f de x, y es una función continua en una región polar, definido como vemos aquí en términos de r y θ. Entonces podemos convertir esta integral doble en forma rectangular en una integral doble en forma polar. Y si la región de integración se define fácilmente en términos de coordenadas polares, a menudo es más fácil integrarla en forma polar, pero hay un par de cosas importantes para recordar al hacer esta conversión. Primero, nuestra función f de x, y tuvo que convertirse en una ecuación en forma polar, o una función en términos de r y θ. E hicimos eso reemplazando x con r coseno θ, y con r sin θ. Y luego en forma rectangular. Da fue igual a dx, d o d, dx. Basado en el orden de integración. Pero ahora íbamos a reemplazar el diferencial a con un factor adicional de r. De θ. Y hablamos en un video introductorio de dónde vino este factor adicional de r. En realidad proviene de la fórmula de longitud de arco. Por lo tanto, si desea revisar, es posible que primero desee ver ese video. En este video nos enfocaremos en convertir esta integral doble en forma rectangular a polar y luego integrándola. Entonces, lo primero que queremos hacer es determinar nuestra región de integración. Echando un vistazo a esta integral aquí. Como nos estamos integrando con respecto a y primero, esto nos dice que y será mayor o igual que 0, y menor o igual que la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Sigamos adelante y anotémoslo. Nuevamente, y tiene que ser mayor o igual que 0. Y tiene que ser menor o igual que la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Y también sabemos que x debe ser mayor o igual que 0. Y menos que o igual a 3. Entonces x es mayor o igual que 0 y x es menor o igual que 3. Veamos si podemos graficar esta región. Entonces, y es positivo, significa que solo estará en el primer y segundo cuadrante. Y también y es menor o igual que la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Ajustamos ambos lados a esto. Tendríamos al cuadrado menor o igual a 9 menos x al cuadrado. Y si sumamos x cuadrado a ambos lados, deberíamos reconocer esto como un círculo con un radio de 3. Así que graficaremos medio círculo porque sabemos que y tiene que ser positivo. Pasará por estos 3 puntos. Y porque y tiene que ser mayor o igual que 0. Sabemos que estamos por encima del eje x. Y ahora también sabemos que x tiene que ser mayor o igual que 0. Porque donde x es igual a 0. Entonces tenemos que estar a la derecha de esta línea. Y entonces x también es menor que 3. Entonces, es suficiente información para decirnos nuestra región de integración. Será esta región aquí. Nuestro siguiente paso será reescribir f de x, y en términos de r y θ. Bueno, sabemos que x al cuadrado más, y al cuadrado será igual a r al cuadrado. Entonces f de r, θ sería la raíz cuadrada de esto sería r al cuadrado. A la tercera. Bueno, esto sería r para el sexto. Y el cuadrado de r al sexto sería r al tercero. Entonces, veamos si podemos configurar nuestra integral doble en forma polar. Entonces f de r θ estaría en cubos. Ahora no olvide que tenemos un factor adicional de r y luego de r, de θ. Y el último paso aquí es ver si podemos determinar dónde deberían estar los límites de integración. Entonces, porque nos integramos con respecto a r primero. Y esta es nuestra región de integración. Y porque nos estamos integrando con respecto a r que significa primero el radio. Sabemos que el radio de este círculo es igual a 3. Entonces, nuestros límites de integración con respecto a r serán de 0 a 3. Y luego para nuestra integración limitada con respecto a θ. Porque solo estamos tratando con el primer cuadrante. Nuestro ángulo θ sería de aquí para aquí. Que debería ser de 0 a pi sobre 2. Entonces ahora solo tenemos que multiplicar esto y luego comenzar a integrar. Así que r al cuarto de r, de θ. Tendremos r hasta el quinto sobre 5.
Vayamos y continuemos esto en la próxima diapositiva. Entonces vamos a tener 3 a la quinta. Más de 5 menos 0. Minus 0. Esto sería 243 quintos. Sería 243 en 5 teta. Evaluado en 0 y pi sobre 2. Entonces tengo 243 dividido por 5. Tenemos tiempos pi sobre 2 menos 0. Y esto nos da 243 dividido por 5 veces pi sobre 2. 243 sobre 10 pi. Eso lo hará para este primer ejemplo. Echaremos un vistazo a otro en el próximo video.